A veces se oyen historias acerca de monstruos tan increíblemente extraños que lo único que se puede hacer con ellas es seguir contándolas, especialmente cuando te das cuenta del peligro que estos seres podrían representar. Estos son 5 escalofriantes monstruos alados. Número 5. La terrible criatura alada de Nebraska. Nuestra primera historia tuvo lugar en la década de 1950, en las inmediaciones de Falls City, Richardson County, Nebraska. Y en cuanto a nuestro testigo, nos referiremos a él como John Hanks, el seudónimo que él mismo eligió para preservar su anonimato. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Quizás, cuando conozcas los detalles de esta historia, logres entender por qué este hombre quiso no revelar su verdadera identidad. Se trata de un caso que fue intensamente estudiado por varios investigadores, incluyendo a Ray Bosch y a uno de los principales expertos en eventos paranormales, Ken Gerard. Incluso para el propio Ken, resulta un caso realmente desconcertante. Los hechos tuvieron lugar a finales de 1956, cuando Hanks se topó en mitad de la noche con una criatura gigantesca. Medía más de 2,5 metros, parecía una persona, pero con características que, para nada, lo hacían humano. La bestia que Hanks describió tenía 2 pares de alas que medían la friolera de 4,5 metros cada una y que, además, parecían estar hechas de aluminio. No solo eso, sino que las alas parecían estar atadas a su cuerpo, o bien injertadas como si de un cyborg se tratase. Por si no fuera suficiente, esta bestia alada reveló una serie de luces multicolores que se extendían por toda la parte inferior de las mismas. Algunos pensarán que podría tratarse de alguna especie de máquina que podía izar el vuelo, aterrizar y desplegar aquel espectáculo de colores. O quizás alguien que había logrado crear una especie de artilugio que permitía a la gente surcar los cielos con un par de alas luminosas. Pero, ¿cómo explicar la altura de aquella cosa? Existe otro componente crítico dentro de esta historia, que hace que la posibilidad de que hubiera un científico loco suelto quede totalmente descartada. El rostro aterrador e inolvidable de aquella criatura. Hanks aseguró que aquella cosa tenía un aspecto demoníaco, con la piel similar al cuero marrón desgastado y maltratado. Sus ojos eran grandes, fijos, de aspecto maligno y llorosos. El único ruido que emitió fue un silbido malévolo que, como era de esperar, producía escalofríos. Sea cual sea la verdadera naturaleza de este monstruo que se paró justo delante de Hanks, no era de este mundo. Número 4. La criatura alada de Minnesota. Nick Redfern, escritor, periodista y fanático de las historias sobre ovnis, encuentros alienígenas y misterios en general, publicó en enero de 2016 un artículo en el blog Mysterious Universe, en el que narraba una de sus muchas experiencias relacionadas con el mundo de lo sobrenatural. En septiembre de 2009, Nick viajó hasta la ciudad de Winona, Minnesota, y a Wisconsin, acompañando al equipo de la famosa serie televisiva sobre criptología del canal Historia, Monster Quest. Se encontraban allí para investigar acerca de una serie de avistamientos sobre una bestia alada que, según algunos, se parecía al popular Mothman u Hombre Polilla de Point Pleasant, aunque para otros era como una criatura gigante con aspecto de ave o una mezcla de ambos. El hecho de viajar a aquella zona durante una semana le brindó la oportunidad de indagar más en profundidad sobre algunos de estos avistamientos, ganándose la confianza de la gente de allí y viendo qué podía averiguar. Una de las historias que descubrió giraba en torno al testimonio de una señora de Winona que, sobre la década de los 60, fue testigo de una gigantesca criatura alada y de aspecto humano que posaba de pie sobre el tejado de una casa, a las afueras de la ciudad. Sus alas eran similares a las de un murciélago, eran de color negro y, en general, tenía una envergadura enorme. La mujer también pudo verle a los ojos a aquella criatura desde el jardín de su casa, refiriéndose a ellos como ojos rojos que no dejaban de mirarla desde aquel tejado. Minutos después, la bestia alada se elevó y se perdió en el cielo con una rapidez vertiginosa. Sin embargo, no se marchó agitando sus alas como lo haría un pájaro, sino que simplemente las abrió y se elevó hacia el cielo, desapareciendo por completo. Ni siquiera ella podía creer lo que estaba viendo. Curiosamente, años más tarde, se estrenó la película de terror Jeepers Creepers, una road movie cuyo protagonista es una especie de demonio sediento de sangre y que, al parecer, era idéntico a la criatura que esta señora de Winona había visto 40 años antes. Número 3. Un águila gigante.
Otro de los relatos recogidos en el artículo de Nick Redfern proviene de los empleados de un restaurante de la ciudad de Winona. Algunos trabajadores recordaron cómo hacía unos años, aproximadamente entre 2005 o 2006, un camionero llegó al restaurante en un aparente estado de pánico. Conforme todos se acercaron a él para saber qué le pasaba, el conductor aseguró haber visto un águila gigante elevándose hasta uno de los picos más altos de la ciudad y emitiendo una serie de chillidos muy fuertes. Lo más raro de todo fue que, a pesar de que la calle estaba repleta de gente y que todo sucedió a plena luz del día, nadie se percató de lo ocurrido. Era como si aquel misterioso ser se hubiera manifestado por y para él, y no para nadie más. A partir de aquí, los testimonios acerca de esta criatura comenzaron a agolparse, y todos parecían estar refiriéndose una y otra vez al mismo monstruo. Número 2. El hombre búho. Muchos de los aquí presentes ya conocen la historia del Mothman, una criatura alada que sembró el terror en la ciudad de Point Pleasant, West Virginia, entre 1966 y 1967. Pero, ¿saben que en el Reino Unido también cuentan con una versión propia de esta misteriosa criatura? Pues sí, aún nos queda mucho por descubrir. Se le conoce como Owlman, u hombre búho, y al parecer, los densos árboles que rodeaban la antigua iglesia de Magnan, Cornwall, Inglaterra, se convirtieron en un verdadero imán para esta bestia en el verano de 1976. La mayoría de la gente que se topó con ella la describen como una figura humana con un par de alas gigantes, ojos rojos, garras y con un característico aire amenazador. No es de extrañar que la gente lo asemeja con el Mothman. El primer avistamiento se produjo en la Semana Santa de 1976, cuando dos chicas jóvenes se toparon con el hombre búho en el bosque Mountain. Ambas se encontraban de vacaciones con sus padres cuando vieron a este gigantesco hombre pájaro de pie sobre el tejado de la iglesia mencionada anteriormente. Ese mismo año, otras dos chicas de 14 años corrieron la misma suerte que las anteriores, quienes también tuvieron un encuentro poco agradable con esta bestia alada. Todo ocurrió cuando Sally Chapman y Barbara Perry se encontraban acampando en el bosque Monan y decidieron sentarse al aire libre para preparar té. Ambas escucharon ruidos un tanto extraños y al mirar a su alrededor, divisaron al infernal Owlman observándolas a una distancia de 2 metros. Creían que alguien se había disfrazado y les estaba gastando una broma. Hasta se rieron, pero entonces aquella criatura abrió sus alas y desapareció en el cielo. A día de hoy, siguen redactándose informes acerca de avistamientos relacionados con el Owlman, la criatura alada del bosque Monan. Número 1. Caimán alado. Nuestra última parada es en Tombstone, Arizona, un pueblo bastante conocido en Estados Unidos por haber sido testigo de un importante enfrentamiento armado entre forajidos y funcionarios de la ley en 1881, un enfrentamiento conocido como el tiroteo de OK Corral. 9 años después del incidente, la prensa de Tombstone comenzó a escribir acerca de algo mucho más aterrador, una amenaza que, en este caso, no era humana, sino animal. Los ganaderos Ezekiel Barrison y Sam Dawson habían estado trabajando juntos durante casi 20 años en esta parte de Arizona. Habían sobrevivido a todo tipo de cosas, desde estampidas de ganado hasta la picadura de una serpiente cascabel. Eran 2 cowboys que ya lo habían visto todo en el viejo oeste y a los que hacía falta algo verdaderamente increíble para producir la más mínima pizca de sorpresa en ellos. Y sorprendentemente, ese día llegó. Mientras regresaban a casa, Ezekiel y Sam se toparon con algo que se escapaba totalmente a su entendimiento, una especie de caimán gigante alado que, al parecer, pareció atacarles e incluirles en su menú. Tras abrir fuego contra la bestia, los 2 hombres recuperaron el valor suficiente para perseguirla e intentar darle caza, o al menos eso es lo que el periódico local, el Tombstone Epitaph, escribió en sus páginas en 1890. Un monstruo alado, similar a un caimán gigante con una cola extremadamente larga y un par de alas, ha sido encontrado en el desierto por 2 ganaderos. Tras perder a sus caballos, Ezekiel y Sam decidieron ir en busca del animal y acabar con él. Fue entonces cuando se percataron de que tenían delante a una criatura de aproximadamente 28 metros de largo, con un par de alas enormes de más de 20 metros, una cabeza de unos 2,5 metros y una boca repleta de dientes fuertes y afilados. Sin embargo, durante la caza hubo una baja. Sam,
que murió intentando huir de aquella criatura. Fue entonces cuando Ezekiel se armó de valor y consiguió vengar la muerte de su amigo, consiguiendo asestar un disparo mortal a la bestia y tomando un pedazo de la misma como prueba de ello. Tiempo después, una expedición partió en busca de la bestia para recuperar su cuerpo sin vida y examinar su naturaleza. Son muchos los que afirman haber mantenido encuentros escalofriantes con criaturas que no son de este mundo, como por ejemplo, seres reptilianos. ¿Quieres saber más acerca de estas historias? Si es así, echa un vistazo a nuestro próximo video.